El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo con ustedes. Falté a 2 programas. La verdad que hay 2 situaciones. Primero, ustedes se dieron cuenta que mi compañero, amigo, profesor de la universidad también, mi colega, el doctor Alberto Ramos Gárvira, que hacía parte de este programa Conversando con Luis Hermes, falleció. Presentamos un par de programas para recordarlo a él. Y también nosotros traemos este programa después del proceso electoral que ya pasó el 21 del mes de junio, donde el doctor Abelardo de la Espriella se impuso sobre el doctor Iván Cepeda. Las aguas se tranquilizan, por lo menos eso es lo que espero. Yo era de los que pensaba que, de acuerdo con las diferentes encuestas, y aunque fui muy claro en decir que las encuestas no son sino una medida en un momento específico que determina cómo está el proceso, pues tenemos que aceptar que en su gran parte, a excepción de Atlantis, todas las empresas encuestadoras daban por ganador a Iván Cepeda. Y yo, tomado de ese mismo proceso y lo que veía, estaba seguro que Iván Cepeda iba a ganar las elecciones. Hoy tengo que decir que me equivoqué. Y acepto mi equivocación con mucho respeto por la población y, por supuesto, conmigo mismo. La democracia es así. El pueblo ha hablado. Abelardo de la Espriella ganó las elecciones y se convierte en el próximo presidente que el 7 de agosto del 2026 tomará al lado de Juan Carlos Restrepo como su vicepresidente el timón del barco de Colombia para dirigir el Estado. Se presentaron pugnas demasiado fuertes y confrontaciones, las mismas que deben desaparecer. Abelardo de la Espriella fue muy fuerte y pienso que cuando hablaba como candidato estaba buscando que el pueblo aceptara su propuesta. Hoy ya no es el candidato, hoy es el presidente para todos los 54 millones de colombianos. Y por supuesto que espero que lo que él dijo cuando se terminaron las elecciones, que le ganó a Iván Cepeda por el punto cero y pico, por menos de un punto porcentual, o sea, por 250 y pico mil de votos, no es menos cierto que si él sacó 12.900.000 votos, el otro sacó 12.700.000 votos. Quiere decir que los dos sacaron 12 millones, el uno 900 y el otro 700. Allí está la diferencia, lo que indica que el país está partido. Y pienso que el señor presidente de los colombianos electo, lo que tiene que
tener claro que él es el presidente para responder por la vida, honra y bienes de todos los colombianos que se le pone a su cuidado, y que él tiene que defender a los que votaron por él y a los que no votaron por él o no votamos por él. Él lo dijo esa noche, en que los resultados del Consejo Nacional Electoral marcaron muy claramente que él estaba ganando después del 99% de contados los votos, que él tenía una votación de más de 200.000 votos por encima de Iván Cepeda. Y aunque Iván Cepeda no reconoció, quedó muy claro que, como ha sido la costumbre en nuestro país, él había ganado las elecciones, y lo que expresó esa noche fue distinto a lo que había venido expresando, que iba a destripar a la izquierda, que iba a acabar con la JEP y un poco de cosas que pienso que ese no puede ser el talante del próximo presidente de la República electo, y que, como ya dije, el 7 de agosto tomará posición de su cargo. Ahora, más adelante vamos a hablar, porque algunos alumnos, algunos estudiantes y algunos compañeros profesionales me han hecho algunas preguntas, como por ejemplo, si el doctor Abelardo del Espriella tiene nacionalidad norteamericana y también italiana, si se puede posesionar como presidente de la República. Otros me han dicho, pero Petro tenía la nacionalidad italiana, ¿y cómo fue presidente de la República? Más adelante vamos a mirar ese cuadro, pero por lo pronto estamos haciendo este análisis de reconocer que el doctor Abelardo del Espriella en Francalí ganó la presidencia de la República, y él tiene que comportarse como el presidente de todos y para todos y con todos los colombianos, porque cuando vaya a jurar, jura defender a todos los colombianos. Esa es una obligación, es un requisito que tiene que presentar el juramento y comprometerse a la defensa. Y la Constitución, en el artículo 2 de los principios fundamentales, trae claramente que se debe defender, las autoridades están constituidas, y él es la primera autoridad. Las autoridades en Colombia están constituidas para defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Quiere decir que no hay distingo de raza, credo, condición, amigos o enemigos. No, habla de todos los colombianos y va más allá y dice, y de los residentes que vivan en Colombia. Quiere decir que el presidente tiene una obligación. Más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a dejar allí, porque este programa lo hemos dividido en varias partes. Ahora vamos a seguir hablando de esto. Voy a hacer un alto en el camino, porque quiero decirles que fue el 24 de junio del presente año cuando se presentó un temblor de inimaginables proporciones en la hermana República de Venezuela, en La Guaira específicamente, y en su capital, Caracas, donde cualquier cantidad de edificios se vinieron abajo como castillos de naipe y cayeron, y hasta ahora, ya van más de 2.645 muertos. Pienso que en el número de edificios que se cayeron, tanto en La Guaira, donde se cayó la gran mayoría de edificios, y en Caracas, pienso
que los muertos deben pasar de 3.000. Dios quiera que no sean más. Los venezolanos han venido recibiendo la solidaridad de muchísimos países, de Colombia específicamente, de los Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de todos los países ha venido recibiendo solidaridad, porque este temblor, fueron dos temblores seguidos, uno de 7.2 o 7.1 si mal no estoy, y otro de 7.5 en la escala de Richter. Es un temblor muy grande. Temblor de esas magnitudes se han presentado muy pocos y de un poco mayor proporción. Por ejemplo, en 1906, en Ecuador y Colombia, que destruyó casi a todo Tumaco, que llamaron un tsunami. El mar creció y se llevó casi toda la ciudad en Tumaco. Yo hablo de Tumaco porque yo soy de allá. No soy de 1906, pero mi tía, abuela, que nació en esa época, me contaba sobre que ella nació con ese tsunami, por eso me recuerdo muy bien, cuya magnitud fue aproximadamente de 8.8, es uno de los temblores más fuertes. El de Valdivia en Chile, por ejemplo, que ha sido uno de los temblores más fuertes que ha tenido el mundo, que fue 9.5, y como esos, en la escala Richter 9.5, pues ya está en 10 casi. O en Japón también han habido temblores. En Japón tiembla casi todos los días. Y ha habido temblores de 8.8 en la escala Richter, que es de 1 a 10. Quiere decir que casi está en el tope. En México ha tenido muchos temblores. En Colombia, nosotros pertenecemos a la falla de San Andrés y a la falla del Patía. Yo presenté hace unos 10 años un programa sobre la falla del Patía. Yo en ese programa he venido diciendo de que tenemos que estar preparados en Colombia, porque cuando uno está preparado, las situaciones específicamente naturales, uno no las puede prever, pero sí puede suceder que podemos combatir un poco más, y entre la vida y la muerte lo que puede haber son unos segundos que si uno los aprovecha bien puede salvar la vida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un edificio de 5 pisos, 10 pisos, yo creo que no voy a alcanzar a bajar el ascensor cuando empiece el temblor. ¿Qué tengo que hacer? Guarecerme. ¿Dónde me guarezco? Pues lo más fácil es que yo puedo ponerme en el baño, es un ejemplo. Yo me puedo colocar en el baño porque con el remesón siempre hay una posibilidad de salvarse allí. Otra es, yo me puedo meter debajo de la cama o al lado de la cama en posición ¿cómo se llama eso? En esta posición de cuando uno nace, o como se encuentra uno dentro del vientre de la madre. Se puede colocar en esa posición, o en un muro, contra un muro, pararse ahí recto contra un muro erguido. Hay que tener un pito en la casa. Uno debe tener un pito, porque no sabe, de pronto con el pito hay muchas personas que todavía están sacando de allí, que están enterradas allí, porque puede que cae el edificio, cae como un castillo en naipes, pero en el fondo abajo hay gente que todavía está viva. Puede haber gente viva, como han venido sacando. Han sacado mucha gente viva, pero no se puede sacar y la gente no tiene comida, otros están aplastados, otros están vivos, pero no hay nada que hacer, no tienen agua, no tienen nada, se mueren por eso, porque no los van a sacar. Pero si tiene un pito, cuando se está en esa búsqueda y se oye una bulla que viene del fondo del edificio que se cayó, se hace un silencio para que la persona que está allá siga hablando. Pero si tiene un pito, pues lo van a escuchar. Entonces yo por lo menos yo siempre tengo un pito en mi casa. A mí me parece que es importante tener un pito.
y tener algunas cosas de primeros auxilios cerca de uno. Una linterna no le hace daño a nadie, es muy importante. Hoy en día pues es más fácil porque uno tiene el teléfono celular y allí hay una linterna, eso es muy importante. De tal manera de que en las construcciones, felizmente en Colombia, nosotros venimos ya cumpliendo con las normas de sismoresistencia y eso nos obliga a que toda construcción que se va a hacer debe estar sometida a la vigilancia de la curaduría respectiva que le corresponde en su zona y por supuesto los materiales que se van a emplear, porque usted tiene que presentar el estudio de suelo y el estudio de sismoresistencia para que la curaduría le dé la autorización para la construcción. Ha sido muy duro porque Venezuela, como todos sabemos, ha estado en una situación crítica, aunque es el país con mayor petróleo del universo, su situación es complicada y solamente rogamos al Todopoderoso de que en esta reconstrucción a Venezuela le vaya muy bien. También hubo otro, me recuerdo, cuando Simón Bolívar en el año de 1812, en La Guaira, Venezuela, Barquisimeto, hubo un temblor muy duro. Y recuerdo que en esa época Simón Bolívar estaba buscando la independencia de Venezuela y estaban luchando los patriotas contra los invasores del rey de España. Y Bolívar era uno de los que dirigía esta justa libertaria, porque ustedes recordarán que en el año de 1807, 1808 se presentaron muchas revueltas, entre otras que el rey Fernando VII perdió el reinado, la corona, y Napoleón se la entregó la corona de España a su hermano Pepe Botella. Y entonces el rey de España perdió este poder que le permitió a las provincias, entre ellas a Colombia, el 20 de julio de 1810, dar el grito de independencia. No es que logramos la independencia en 1810, no, la logramos en 1819, el 7 de agosto, que ya está próximo a cumplirse, y es una fecha emblemática que hemos tomado nosotros. El 7 de agosto es la fecha en que se posiciona el presidente de la República, pero el 20 de julio lo hemos dejado para que cada 4 años, también como el presidente de la República, cada 4 años, el 20 de julio, los señores congresistas tomen posesión del cargo. Quiere decir que el próximo 20 de julio, los congresistas que elegimos en el mes de marzo se van a posesionar. Se posesionan el 20 de julio. El 20 de julio de 1810 es cuando se presenta el problema del florero de Llorente, que fue una escaramuza como para buscar cómo nos independizábamos de España. Y no fue tan cierto porque el país se dividió en ese momento entre los que querían que el rey de España viniera a gobernar acá y entre los que no querían más el dominio de los españoles. Entonces, en Venezuela, en 1812, la Iglesia Católica, que era muy fuerte, como lo era en esa época para todas las provincias de la Nueva Granada, dijeron que todo esos temblores se habían presentado porque Simón Bolívar estaba luchando con el rey de España para buscar la independencia de España. Y los ricos empezaron a estar contra Bolívar y mucha gente rica entregaba su fortuna, se ponían ropa de los pobres, en fin, trataron de exculpar sus culpas, pues, con mea culpas y buscar cómo volver. De todas maneras que Simón Bolívar, recuerdo que en el libro viene algo que Simón Bolívar dijo, que si la naturaleza se opone a nuestro designio, nosotros lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso es un juramento, una proclama de Bolívar. Si la naturaleza se opone a nuestros designios, nosotros lucharemos contra la naturaleza misma y haremos que nos obedezca.
¿qué quería decir Bolívar con eso? Que si la naturaleza se estaba metiendo en la lucha que ellos venían haciendo por buscar la libertad, pues también lucharían contra la naturaleza y la someterían para alcanzar la independencia de Venezuela, como en efecto se alcanzó posteriormente. Obviamente hay toda una serie de circunstancias. Bolívar fue preso, luego le dieron la libertad, se vino para Colombia, estuvo en Cartagena, luego salió de Cartagena, se fue a Haití, luego se fue a Jamaica. Allí produjo su famosa Carta de Jamaica, que fue, como podemos decir nosotros, todo lo que él iba a hacer. Luego pasó a Haití, allí estaba Alejandro Petión, a quien le presentó la carta y le pidió barcos, le pidió armas, le pidió hombres. Haití le dio hombres, le dio barcos, le dio comida, habituallamiento se llama. Y con eso Simón Bolívar volvió, entró por Venezuela y se encontró con Santander en los llanos, y lo demás es historia, hasta el 7 de agosto del año de 1819, en que se logra la independencia de este suelo patrio. Bueno, ya después en 1821 el Congreso de Angostura, de eso no vamos a hablar aquí. Esta es solamente recordando que Venezuela ya ha tenido varios percances de esta naturaleza, ya ha tenido varios, no solamente eso. Traigo a colación ese, como para recordar que desde hace mucho tiempo Venezuela ha tenido situaciones de esta naturaleza. Voy a volver al tema que estaba hablando para reconocer, como ya lo dije, que sí, me equivoqué. Yo pensé que Iván ganaría las elecciones. No fue así. El pueblo ha hablado. Y en un país democrático, la voz del pueblo es la voz que nosotros tenemos que acatar. Es la voz, en un país democrático, la democracia habla. Y el contrato social, que es la Constitución, dice cuáles son las formas a través de la cual se logra las mayorías. En este caso, Abelardo Vélez Priella, como ya lo dije, es el nuevo presidente de Colombia. Yo en un programa que hice, dije que Iván Cepeda era presidente en primera o en segunda vuelta. Bueno, no fue presidente ni en la primera ni en la segunda. No pensé, la verdad, nunca estuve claro de que Abelardo Vélez Priella pudiera ser presidente de Colombia. Y no, porque Abelardo Vélez Priella nunca ha estado cerca del país. Abelardo Vélez Priella no conoce, con todo respeto lo digo, las situaciones del país bien clara. Es un hombre rico, muy rico, que ahora vengo a darme cuenta que es rete rico, que tiene aviones, que tiene carros de toda naturaleza, que tiene muchas propiedades. Su riqueza pues es inmensa. Seguramente hará un buen papel y está obligado a hacerlo por todos los colombianos. Seguramente todo lo que dijo, pero para bien de Colombia, lo puede lograr. Sin embargo, algunos estudiantes y compañeros del derecho me han preguntado, y estoy obligado a responderlo aquí, sin ánimo de posar como un constitucionalista, aunque dicté la cátedra por muchos años, que si el doctor Abelardo Vélez Priella se puede posesionar como presidente de Colombia, porque él tiene triple nacionalidad. Tiene la nacionalidad italiana, tiene la nacionalidad norteamericana y tiene la nacionalidad colombiana.
Hay que diferenciar bien que cada país tiene un propio contrato social. Ese contrato social que tiene cada país es el que tiene como camino buscar la sana convivencia y la paz. Y por supuesto el trabajo. Y claro, remediar y resolver los problemas que tiene el pueblo. Y así lo contempla la Constitución en los principios fundamentales. La Constitución de 1863 fue reemplazada por la Constitución de 1886 de Caro y de Núñez. Esa Constitución de 1886 sufrió muchas reformas y muchos cambios sustantivos importantes. Pero llegó un momento en que la Constitución ya no era capaz de resolver ese contrato social de la convivencia. Y podríamos decir que casi por un estallido que se dio después del vil asesinato no solamente de Carlos Galán, sino de varios candidatos presidenciales y de ministros, el país llegó a tener una justicia sin rostro que los muchachos de hoy no saben qué es eso. Si tú eras juez y estabas juzgando a un narcotraficante, lo más seguro era que te ibas a morir. Entonces la justicia se tuvo que esconder. Es decir, la Constitución ya no tenía validez. Este ya no era un país viable, era un país invivible, era un país de miedo, era un país sin ley, era un país sin el contrato social más importante que es la Constitución. Porque todas las leyes nacen de la Constitución. No hay una sola ley que no tenga origen en la Constitución. Esa Constitución de 1886 no servía ya. Y podríamos decir que casi hubo un estallido de la juventud con el asesinato de Galán, que fue la gota que rebosó el vaso que se venía destiñendo con la muerte de varios precandidatos presidenciales. Álvaro Gómez, mataron a Álvaro Gómez, mataron a Samper, le metieron unos balazos, mataron a Pizarro, mataron a Pardo Leal, mataron a mucha gente importante y mataron a Galán. Ahí la gente dijo, ya nosotros no lo aguantamos más. Y con la muerte de Galán, para las elecciones que venían inmediatamente, para el 90, se hizo una declaración por el pueblo, porque el pueblo es el soberano. Y esa declaración desembocó en la Constitución de 1991. Esa es la Constitución que hoy nos rige. Como marco social es bajo los lineamientos de esa Constitución que tenemos que elegir cada 4 años a nuestros congresistas, que se posesionan el 20 de julio. Tenemos que elegir a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores, y con ellos a la mesa directiva
de esas corporaciones. Para la gobernación, a la asamblea departamental. Y para las alcaldías, llámense alcaldías de distrito o alcaldías normales, a los concejales distritales y a los concejales. Y ellos se posesionan el 1 de enero cada 4 años. Quiere decir que todo está arreglado y todo está en el marco constitucional. Todo está escrito en ese contrato social. Se reunieron para ese contrato social 70 personas que elegimos el pueblo colombiano. Los seleccionamos para que ellos tomaran la responsabilidad de todo el país e hicieran el contrato social que se llama la Constitución de 1991. Con base en eso, todos estamos obligados, tanto los colombianos que vivimos en Colombia y los colombianos que viven en el extranjero, a cumplir, ojo vivo con lo que estoy diciendo, a cumplir con lo que aquí está escrito. Ahora sí, frente a lo que me preguntaban, que si Abelardo del Espriella se podía posesionar válidamente, tengo mis dudas. Las voy a expresar aquí, pueda que no sean las mejores, pero veamos la Constitución. El artículo 40 de la Constitución dice que todos los colombianos, ahí está, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y para hacer ese derecho puede elegir y ser elegido, etcétera. Ahí trae una serie de numerales. El numeral 7 dice: acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción. Obvio. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley no ha reglamentado este numeral. Y allí, si la ley no lo ha hecho, allí ya tenemos un problema. Quiere decir que los colombianos, sean por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad, porque una cosa es ser nacional, eso lo da el sangre, que pues, de sangre, o el ius ventus, o una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la ciudadanía. Ahora vamos a mirar eso. Quiere decir que allí, el que tenga doble nacionalidad, allá hay una excepción, salvo los colombianos por nacimiento que tengan doble nacionalidad. Entonces la gente me pregunta, pero Gustavo Petro tenía doble nacionalidad, porque tenía la nacionalidad, o tiene la nacionalidad italiana. Sí, está bien. Como eso no se ha reglamentado, allí puede haber una excepción, que pienso que no la debía haber. Pero ahora vamos de ese artículo 40, vamos a otro artículo. Miremos el artículo 97, 96. ¿Quiénes son nacionales colombianos? Los nacionales colombianos, y vámonos al numeral 6, al literal. Búsqueme el numeral 6, por favor. ¿No tiene más? Ningún colombiano ahí. Ningún colombiano por nacimiento, esto es muy importante. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Ojo, la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.
Pero en la nacionalidad, una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la ciudadanía. Ojo vivo, la nacionalidad tiene que ver con el nacimiento. Que se adquiere porque nació aquí, que se adquiere o bien porque la solicita y se la dan, o bien porque naciendo en el extranjero es hijo de padres colombianos y el tratado social de nosotros, los colombianos, se ha creado en esa forma. Es lo que dice. Quiere decir que fíjense ustedes, si uno mira, ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Pero en el artículo 40 dice que para poder llegar a elegir, ser elegido, tiene que ser colombiano para algunas cosas, tiene que ser colombiano por nacimiento, lo vamos a ver ahora. Pero también para ejercer esa posibilidad de cargos públicos tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía, veamos el artículo, o sea, hay otro artículo siguiente ahí. La ciudadanía es una cosa diferente. La ciudadanía es la que te da el derecho a que tú, cuando tengas 18 años, puedas tener la capacidad de elegir o ser elegido. Artículo 90, la ciudadanía. Dice, la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Cada país tiene su propio contrato social. El contrato social de Colombia dice que un ciudadano de cualquier país, si lo admite Colombia, cuando éste solicite la nacionalidad, la puede adquirir, pero que no puede tomar, no está obligado a tomar las armas contra su país. No está obligado a tomar. Eso dice nuestro contrato social. No está obligado a tomar las armas contra su propio país, aunque haya recogido o haya recibido la nacionalidad colombiana. Eso también se sostiene en el contrato social o constitución italiana, que la tiene el doctor Abelardo del Espriella. Pero cuando se adquiere la nacionalidad norteamericana, se expresa en forma taxativa que quien tome la nacionalidad de los Estados Unidos renuncia a su nacionalidad de su país y estará obligado a tomar las armas aún contra su país de origen. Ojo con eso. Eso lo tiene también Alemania. Los demás países no tienen eso, que yo sepa. Quiere decir que en ese momento que uno jura tomar la nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, renuncia prácticamente a la propia, porque en un momento dado, que nunca va a ocurrir, porque nosotros somos con Estados Unidos, ¿cómo nos vamos a poner a pelear? Estados Unidos nos puede acabar con nosotros en media hora. Eso lo tenemos claro, pero tenemos que hablar del contrato social, cómo son las cosas. Y ahora vamos a ir para allá. Aún contra todo, está obligado el colombiano que se convierte en ciudadano norteamericano a tomar las armas contra Colombia. Hágame el favor, cójame ese trompo en la uña. Y ahora voy para adelante. El artículo 172
expresa que, si lo consigue me dice que para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, colombiano por nacimiento, ciudadano, fíjense ver, entre nacional, entre ciudadano por ejercicio y el colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, que no esté privado de su libertad, que no tenga impedimento para ello, ciudadano colombiano en ejercicio y tener más de 30 años de edad. Ese artículo 172 está en concordancia con el 191 también, si mal no estoy, dice lo mismo. Pero, si nosotros nos vamos al artículo 188 de la Carta Magna, ese artículo dice que el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Ojo vivo, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Y además, jura para cumplir ese juramento, obvio, con el artículo número 2 de los derechos fundamentales, de los principios fundamentales, defender las autoridades en Colombia. Y el presidente es la primera autoridad de Colombia. Jura el presidente de Colombia, las autoridades en Colombia están instituidas para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Y cuando el presidente jura defender la patria. ¿Por qué? Por encima de lo que sea, jura defender la patria. Porque resulta que en tiempos de guerra, el artículo 189 lo dice, el presidente de Colombia puede decretar la guerra para defender al país contra una invasión extranjera. ¿Cómo diablo puede defenderla? Si, por ejemplo, si Estados Unidos nos declara la guerra a nosotros y él ha jurado defender a Estados Unidos, ¿cómo nos va a defender a nosotros? Eso está como complicado. Porque él juró allá defender a los Estados Unidos contra nosotros, pero él ha jurado aquí que va a defender a Colombia contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos o contra cualquiera que la quiera atacar. Un problema muy grave, muy complicado. Porque el presidente de la República representa 4 cosas que son muy interesantes. Porque el régimen nuestro es presidencialista. El presidente es el jefe del Estado, o sea, de todo lo que tiene que ver del Estado, o sea, todos los que vivimos aquí en este territorio. Es el jefe de la nación, es el jefe del gobierno. Nombra ministros, nombra directores de institutos, directorios, institutos descentralizados, etcétera, etcétera. Es el jefe es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales, Ejército, Marina, Aviación y Policía. Y es el jefe de la unidad nacional. Representa todo. Pero él ha jurado defender a los Estados Unidos aún en contra de Colombia. ¿Sí ven ustedes? Ahí encuentro yo que hay un problema muy complicado. Pero la gente se dirá, ¿y por qué lo inscribieron? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral permitió la elección? Pienso que ese es un requisito. Pues dirá el Consejo que la buena fe se presume. Por supuesto que sí. Pues la ley colombiana, nuestro contrato social es garantista. Y la buena fe se presume. Entonces, la persona tiene que obrar de buena fe. Él tenía que explicar, él tenía que saber que tenía un impedimento que no le permitía llegar a ser presidente. Porque recuerden ustedes, el doctor Murillo
que ahí también hubo un impedimento, el jefe de las fuerzas militares, el comandante de las fuerzas, no comandante en jefe, sino comandante de las fuerzas militares, no puede tener nacionalidad de los Estados Unidos de América. El canciller tampoco, porque las condiciones de la Constitución, en caso de guerra, tienen unas exigencias para ellos. Por eso el doctor Luis Alberto Murillo, cuando él fue embajador, tenía nacionalidad norteamericana y renunció a la nacionalidad norteamericana. Y lo mismo hizo, y por supuesto ya lo había hecho para ser canciller, porque el canciller es el que guarda las relaciones que tenemos con otro país, con todos los países del universo. Entonces él renunció a la nacionalidad norteamericana. Y cualquier colombiano que tenga nacionalidad colombiana y que tenga la nacionalidad de los Estados Unidos, pues tampoco puede ser, tiene que privarse de algunas condiciones para estar en la diplomacia. El caso de que fue alcalde de Bogotá, bien alto, no me recuerdo cómo se llama, Espinosa. Bueno, él nació en Nueva York, en Estados Unidos, y fue alcalde de Bogotá. Él tenía que renunciar también a su nacionalidad. ¿Cómo iba a defender a Bogotá en caso de un ataque? Allí, eso es lo que yo tengo para decir. No sé. Ahora, como en Colombia hay que presentar la denuncia ante las autoridades competentes, me imagino, no lo voy a hacer yo, a mí no me interesa, no estoy interesado, que muchos colombianos abogados van a demandar la elección del doctor Abelardo del Espriella. ¿Y ante quién la demandan? Bueno, ante el Consejo de Estado. ¿Por qué ante el Consejo de Estado y no ante la Corte Constitucional, ante la Corte, el Consejo, la Corte Suprema de Justicia? No, ante el Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado es aquel que tiene el relacionamiento entre el gobierno y la comunidad y los empleados públicos. Quiere decir que todo se regula por el Consejo de Estado. Será el Consejo de Estado a quien seguramente, si es que demandan la elección, le va a llegar muchas demandas anotando todo esto que yo acabo de expresar acá. Lo expreso porque me solicitaron que hablara un poco sobre el tema. Yo no soy experto, digamos, en esto, pero sí creo que en el marco constitucional está muy claro lo que puede suceder. Y sucede, y lo mejor es que suceda para saber que tenemos autoridades fuertes y que este contrato social, que es la Constitución, nos da las herramientas para que cuando encontremos que hay fallas en el manejo del Estado, las podamos denunciar. Y las denunciamos para el mejor bienestar de la comunidad. Ahora bien, el doctor Cepeda, que perdió las elecciones, ha planteado desobediencia, en desobediencia civil, o en desobediencia, pues, por el hecho de lo que estoy diciendo aquí. Yo pienso que esa palabra, eso también crea más conflicto. Y pienso que también el doctor Abelardo del Espriella, a mi juicio,
creo que el Consejo de Estado no debió haberlo escrito. Pero si lo escribió, pienso que se subsanaría, solo digo, no sé, se subsanaría la situación con que el doctor Abelardo de la Espriella renuncie, y es que está obligado a renunciar. A mi juicio, está obligado a renunciar a la nacionalidad norteamericana. Pero ahí se presenta el conflicto, porque el doctor Cepeda dice que desobediencia civil, si no renuncia, entonces el otro van a entrar en pugna. Si me lo pide Iván Cepeda, no voy a renunciar. Pero resulta que la ley es la ley. Y la ley dice que no puede. En esas condiciones no puede. Yo pienso que tanto el doctor Cepeda, que será por este mismo contrato social, nuevamente senador de la República, en oposición al gobierno, debiera sentarse con el doctor Abelardo de la Espriella. Y puesto que el país está dividido, para evitar una posible, Dios no lo quiera, ya no sería un estallido social, sino una guerra civil, debieran sentarse los dos, con cabeza fría, a conversar y saber cómo dirigir este país. Eso es lo que tienen que hacer. Yo le pido desde aquí al doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo de los colombianos, que por favor, hay que ser magnánimos en el triunfo y hay que ser fuertes en las pérdidas al doctor Cepeda. 12.900.000 acá y 12.700.000 acá en el otro lado. ¿Nos vamos a matar? 12 millones y 12 millones. ¿Por qué no conciliar? ¿Por qué no buscar una reconciliación nacional? En lugar de hablar de que vamos a matarlos, vamos a acabarlos, vamos a buscar lo que no se ha perdido. Vamos a hacer un empalme buscando un empalme anticorrupción para buscar la corrupción y no sé qué y acabar con todos, y que venga una interventoría internacional y tal, y que a Petro se lo lleven preso. Ustedes se pueden imaginar qué ocurriría, y voy a hacer, ustedes se pueden imaginar qué ocurriría si a Petro lo llegaran a coger preso. ¿Se pueden imaginar? Aquí no estamos en Cuba, de lo que ustedes hablan. Yo conozco la Sierra Maestra. Martí y algún otro revolucionario que no recuerdo en este momento decía: quien se tome la Sierra Maestra se gana el gobierno de Cuba. Cuando expatriaron a Fidel a México y luego él volvió en el Granma y entró a Cuba con 82 personas o revolucionarios y él 83, y ya se me acabó el tiempo, pero voy a contar rapidito. Le mataron a todos los hombres, solo quedaron 6, y con él 7, incluido su hermano Raúl. Y estuvieron casi perdidos porque los fulminaron a casi todos. Y los que se pudieron desplegar, algunos se salvaron, 6. Y Raúl dijo, cuando los volvieron a reunir, ya entrando a la Sierra Maestra, dijo: ¿cuánto quedamos? Y le dijo Raúl, el hermano: quedamos 6, Fidel, y contigo 7. Fidel dijo: pásame un fusil. Le pasaron un fusil y dijo:
si entramos, ganamos. Y se metieron a la Sierra Maestra. Y en 5 años, 5 años, derrotaron a Batista y derrocaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero este no es Cuba. Aquí llevamos más de 50 años, casi 70, peleando con la guerrilla, que ahora ya no es guerrilla. Ahora son unos narcotraficantes que tienen mucho poder económico. Y desde que se hicieron las armas se igualaron las fuerzas. Ojo vivo con eso, doctora Abelardo. Usted que está diciendo que en un mes los va a acabar si no se someten. No conoce usted no tiene ni idea de lo que es Colombia. ¿Usted cree que los otros presidentes no lo han hecho? ¿Usted cree que Uribe no lo hizo? Todos lo han hecho. El artículo 22 de la Constitución, es más, lo obliga a usted a buscar la paz, porque es un deber y es un derecho de obligatorio cumplimiento. Y usted es la primera autoridad. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija. Si no lo sabe, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están estos muchachos que se está perdiendo la juventud, converse con su hijo, preocúpese. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.